¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo encuentro de esta serie que hemos dado a llamar Jardín América tiene historia. Y está bueno que se la contemos a quienes nos siguen en la vida. Previo a todo, tengo que recordar que Jorge Francisco Machón, cuando prologaba el texto que sobre Miguel Romer había escrito Antonio Rolando Facciandini, Machón decía que coincidía con la definición de pionero que Facciandini había anotado en ese texto. ¿Y qué decía esa definición? Decía, pionero es el que va adelante, el que es precursor, o adelantado, o guía, o cabeza de un emprendimiento comunitario. Esa es la definición que apuntó Facciandini en el libro que ya le mencioné acerca de Miguel Romer. Bueno, resulta ser que en algún momento, tal parece, el gobierno municipal, entiendo, consultó a la Junta de Estudios Históricos acerca de qué condiciones debía reunir un ciudadano para ser considerado merecedor del calificativo de pionero de Jardín América. Vamos a recordar que la Junta estaba conformada por Jorge Francisco Machón, por Antonio Rolando Facciandini y Julio César Benítez Chapo. La opinión conclusiva tuvo en cuenta que previo al histórico momento del 7 de mayo de 1946, los montes donde se empezó a trazar la ciudad no estaban despoblados totalmente. El mensurador Romer, en su recorrer por la zona, porque estuvo mensurando, debió haberse encontrado incluso con esa gente, debió haber tomado cuenta de su existencia. ¿Y quiénes serían estos pobladores de la zona desconocidos? Bueno, pues probablemente descendientes de otros ocupantes, sumados a advenedizos, naturales, aborígenes, mensúes escapados de otros yerbatales o de los obrajes del más al norte, de Ñu Grande, Ñuguazú, que es Campo Grande, en fin, de distintos lados, porque los mensúes se escapaban, y encontraron tal vez refugio en nuestra zona y allí se quedaron. Ya acerca de la presencia de esto me he referido en el encuentro anterior, cuando hablaba de los antiguos habitantes de la región. De modo que sabemos que estaban, en síntesis, había gente, y esa gente debía ocupar un lugar para vivir, donde vivir, un espacio para su vivienda, o donde levantar un techo para guarecerse. Necesitaban un terreno, un espacio físico. En algún momento del 2001 la Junta asumió una posición, y es la siguiente. Antiguos habitantes. Debían ser considerados antiguos habitantes aquellos, que por ahora no sabemos quiénes son, que estaban afincados en la zona de Jardín América antes del 7 de mayo de 1946. Después venía otro grupo, que son los fundadores de Jardín América. Y en ese grupo hay que mencionar a Isaac da Silva y los otros 12 que lo acompañaron desde Oasis en esa histórica jornada. Entonces estos deben ser reconocidos como los fundadores de Jardín América. Después vienen los primeros pobladores de Jardín América, que fueron los que se afincaron de inmediato en el lugar y permanecieron en el lugar al menos un tiempo. Y entonces eso los meritúa como para adquirir
la calidad de primeros pobladores de Jardín América. Y finalmente, pioneros de Jardín América. Deberían ser considerados pioneros de Jardín América aquellos habitantes que, además del trabajo al que estaban obligados en razón de su arte u oficio, hayan demostrado un interés social, interviniendo en la construcción cívica necesaria para satisfacer las necesidades públicas de la incipiente localidad. Entonces, afinando el concepto, la Junta entendió que no todos eran pioneros, y sin quitar mérito alguno, de alguna manera clasificó más específicamente a quienes de una u otra manera participaron en el nacimiento o en el nacer del Jardín América. Va de vuelta. Pioneros solo serían considerados aquellos que participaron activamente en lo que se podría denominar como la construcción cívica de la ciudad allá en sus inicios. De modo que, siguiendo esa línea de pensamiento, no sería apropiado nominar como pioneros a los miembros de la primera comisión de fomento, sino a quienes gestionaron y lograron que desde el gobierno del territorio nacional de Misiones se autorizara la conformación de ese primer organismo gubernamental de Jardín América. De igual manera, no podría ser considerado en tal carácter el primer médico, sino los vecinos que comisión vecinal, comisión pro médico mediante, hicieron posible que ese profesional sea designado. Y así. Para nada mella la importancia de los vecinos, de los otros vecinos, a los que también corresponde la distinción de haber sido, por ejemplo, miembro de la primera comisión de fomento, o de la segunda, o primer maestro, o primer encargado de la oficina de correos, o ser el primero en llegar para trabajar en cualquier otra tarea y se afincó y permaneció en la localidad. Se mencionaba el caso de Miguel Romer. Por entonces, a don Miguel Romer se lo consideraba pionero por haber sido el que plantó el primer mojón de la mensura, y sin restarle méritos, don Miguel Romer, al mensurar, no estaba sino cumpliendo con el trabajo para el cual había sido contratado, y estaba obligado a hacer ese trabajo. De eso él vivía. Sin embargo, de acuerdo al perfil explicado, Romer es pionero, pero por otra cosa, por haber sido miembro de al menos 2 comisiones, pro escuela y pro edificio de la Gendarmería Nacional. No todos fueron pioneros, mencioné hace un ratito. No todos los que estuvieron al principio fueron pioneros. Por caso un tal Ramón Cuenca. Él, que es mi padre, apareció por esta zona en el año 1947 y se radicó. Pero por eso no es considerado, o no debe ser considerado pionero. Él montó un pequeño comercio y estaba obligado a atenderlo porque de eso vivía. Más adelante, y sin estar obligado, integró al menos 2 comisiones, una pro templo y la otra pro edificio de Gendarmería Nacional. Y tal vez por eso, pueda llegar a ser considerado pionero, y no porque arribó a Jardín América en sus inicios. Resulta entonces que para ajustarse al perfil señalado, deberían ser considerados pioneros de Jardín América solo aquellos quienes, además del trabajo al que estaban obligados en razón de su arte u oficio, hayan demostrado un interés social, interviniendo, por ejemplo, en la conformación de las distintas comisiones que se fueron creando
para satisfacer las necesidades públicas de la incipiente localidad. Esos serían los pioneros. Resta saber si ese criterio fue tenido en cuenta por las generaciones dominantes. Me temo que no. Creo que no. Pero bueno, es una opinión importante la de la Junta y que tal vez habría que reconsiderar. Tengo también para mí que en todo esto nos estamos olvidando de personas que fueron muy importantes. Me refiero a las mujeres. Podría ocurrir que alguno de los que empezaron a hacer el jardín sea soltero, pero yo lo supongo a todos, a la mayoría casados. Y estoy convencido realmente de que ninguno de aquellos podría haberse ocupado de los asuntos públicos sin tener el apoyo de la compañera. Detrás de los grandes hombres siempre hay una gran mujer, no por conocida la frase pierde su valía. De hecho, ¿cuántos varones hubiesen llegado a ser lo que fueron sin el soporte de quienes, muchas veces en silencio, los apoyaron, liberándolo de las tareas familiares, por ejemplo, para que dispongan de tiempo y ese tiempo puedan ocuparlo en beneficio de la comunidad? Me viene a la memoria la figura de una mujer en particular, que me parece que representa a todos, o quiero que en ella representar a todas. Irene Gosler, de von Seschau. Para que su esposo, don Hugo Waldemar von Seschau, pueda dedicarse a la cosa pública, ella debió lidiar con los quehaceres de la casa y los hijos, o las hijas en este caso, y la chacra y la actividad de su marido. Que ellos vivían en la zona conocida como Lomas de Jardín. Hay una escuela allí que lleva el nombre de don Hugo Waldemar von Seschau. Y otra, todos nos acordamos de Isaac da Silva, pero no de su señora, doña Emilia Drakenberg. Ella estuvo en el grupo de los 13 y por eso debe ser y es considerada fundadora. Y participó también aportando la idea cuando hubo que ponerle nombre a nuestra ciudad, por citar otro caso más de una mujer importante que no se la nombra generalmente. Esa es una tarea de reivindicación que resta por hacer. Ojalá que alguno tome la posta, aquellos que tienen la facultad de hacerlo, y se hagan los reconocimientos que yo juzgo necesario, pero bueno, que yo juzgue necesario no tiene tanta importancia. Bueno, creo que eso es todo, casi todo por hoy. Los invito a dejar sus comentarios, sus observaciones, sus críticas también, ¿sí? Todo será bienvenido. Si Dios quiere, nos encontramos en la próxima, solamente si Dios quiere.